eh, ahí para que los puedan estar checando y viendo, ¿vale? Pues bienvenidos nuevamente a esa clase número 3 de Introducción a la Terapia Cognitivo-Conductual. En la última sesión estuvimos hablando sobre estos principios o lineamientos con los cuales tenemos que estar trabajando, pero creo que a esta altura ya podemos hablar de una comprensión de cómo vamos a trabajar en una intervención psicoterapéutica a partir de los lineamientos de la TCC, ¿vale? Y bueno, como siempre me gusta empezar con una frase, una cita. Dice, día tras día, lo que piensas y lo que haces es en lo que te conviertes. Heráclito. ¿Por qué quiero iniciar con esta frase? Porque igual no confundir la TCC con programación neurolingüística o creer que el simple hecho de cambiar la forma de pensar va a cambiar de fondo nuestra vida, ¿no? No por llamar a las cosas de otro nombre o empeñarnos en cambiarles los nombres van a cambiar las cosas. No, no, recuerden que nosotros trabajamos con creencias centrales y es muy importante que cuando hablemos de una reestructuración cognitiva, tiene que partir precisamente de esas creencias centrales que son las que rigen nuestra vida, ¿no? Entonces no solamente se trata de pensar que no voy a fracasar, sino de dónde viene ese pensamiento automático, pues precisamente de esta creencia central que me está llevando a pensar de esta manera. Y por lo tanto, una vez que pienso de esta manera, me lleva a conducirme, a actuar de esa manera, ¿vale? Entonces vamos ahora de lleno a lo que sería la parte con Aaron Beck. Recuerden que lo que vimos fue la TRET, la terapia racional emotivo-conductual, donde vimos este famoso esquema ABC, donde hablábamos de una situación, una respuesta, pero que en medio estaba la clave de nuestro trabajo, que se trataba precisamente de estos pensamientos que van anudados a emociones que parten de creencias intermedias y creencias centrales, ¿no? Por ahí vimos algunos supuestos, vimos algunas creencias, algunos ejemplos para que esto se fuera comprendiendo o tuviera esa claridad que necesitamos, ¿vale? Bueno, partimos. Las personas responden a representaciones cognitivas del ambiente más que a los propios acontecimientos. Esto es fundamental para, incluso no solamente me atrevo a decir dentro de la terapia cognitivo-conductual, sino para toda la psicología. ¿Por qué? Lo voy a traducir en palabras estoicas. No son las cosas que pasan, sino cómo reaccionamos a esas cosas que pasan. Sí, estoy traduciéndolo a la filosofía estoica, que también les he recomendado que le echen ojos, se sumerjan en todos estos estoicos. Y básicamente esa es la base de la terapia cognitivo-conductual. No son lo que pasa, pueden despedirnos o podemos renunciar, podemos terminar una relación, podemos perder a un ser querido, podemos perder todo nuestro dinero y no es tanto lo que pase, sino lo que sabemos o la reacción que vamos a tener con respecto a lo que pase, ¿sí? Por eso el aprendizaje está mediado cognitivamente. La forma en que respondemos a las situaciones fue un aprendizaje, ¿sí? Entonces, si yo respondía, por ejemplo, ante una agresión bajando la cabeza, esa es un aprendizaje, ¿sí? Pero si yo respondo ante una agresión con un puñetazo, eso es un aprendizaje, ¿sí? Entonces, no es lo que suceda, sino cómo reaccionamos a aquello que nos sucede, ¿no? Yo les he puesto mucho el ejemplo de que nos pueden correr de la chamba, ¿no? Para muchas personas el hecho de que los despidan de un trabajo puede significar que es el hecatombe, ¿no? El apocalipsis, se acaba todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la fuente de dinero, porque es nuestro hábitat, es nuestra rutina. Y pueden ver esta cuestión del despido como algo fatalista, terrible, terribilizante, ¿no? Es lo peor que pudo habernos pasado en la vida. Y hay personas que lo ven como, pues ni me sentía tan a gusto, yo ya quería salirme de ahí, es más, voy a buscar otra chamba donde valoren mi trabajo, donde me paguen más, y pueden ver el despido como una oportunidad, ¿sí? Vuelvo a este punto, el que me despidan lo puedo ver como lo peor que me pudo haber pasado en la vida o como una oportunidad, ¿sí?
Y esto es lo que hace realmente la diferencia en nuestra vida. Vamos a poner otro ejemplo. Cuando terminamos una relación, puede ser lo más terrible de la vida o puede ser una oportunidad. Darme esa oportunidad de estar solo, darme la oportunidad de conocer más gente, darme la oportunidad de iniciar otro tipo de relaciones. ¿Sí? Entonces, ese va a ser nuestra base, tanto teórica como filosófica, de la terapia cognitivo-conductual, que no, nosotros respondemos a las situaciones, ¿sí? Nosotros estamos respondiendo, pero esa respuesta tiene que estar mediada por nuestros aprendizajes previos, ¿vale? Eso sería los supuestos de la terapia cognitivo-conductual. El supuesto, la base, la esencia de la terapia cognitivo-conductual. No son las cosas, sino cómo reaccionamos ante ellas. Y ustedes dirán, no, pues no sé, la trascendencia de un ser querido no puede ser tomado como algo a la ligera o algo intrascendente. No, no. Pero el hecho de la situación, la condición, puede llevarnos a que sea lo mejor y lo esperado, ¿no? Pongo un ejemplo, un ser querido que esté padeciendo una enfermedad terminal. Sí, cuando ya hablamos de una enfermedad terminal, hablamos de un desahucio, entonces no hay cura, no hay otra cosa más que esperar, y entonces pueden ser enfermedades muy dolorosas y vemos a nuestro ser querido sufriendo. Cada minuto que pasa va a estar sufriendo, ¿no? Entonces llega un punto en que decimos, bueno, pues si ya no hay cura, bueno, por qué no trasciende, ¿no? Porque está sufriendo. Entonces cuando llega el momento, incluso lo podemos ver como un alivio, tanto para nuestro ser querido como para nosotros, ¿no? Porque ya no sufre. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes tengan esto presente y por eso les decía o me atrevía a aventurarme que esto es una cuestión que va más allá de la terapia cognitivo-conductual. Va a depender en gran medida cómo veamos las cosas, cómo pensemos las cosas, cómo valoremos las cosas para una respuesta que recuerden que puede ser adaptativa o desadaptativa, pero finalmente es una respuesta que sí podemos controlar. No controlamos lo que pasa, pero sí podemos controlar la forma en que respondemos a lo que nos pasa, ¿vale? Bueno, espero que tengan muy claro este precepto, este supuesto que va a ser el eje del resto de la terapia cognitivo-conductual de Aaron Beck, ¿vale? Bueno. La cognición media las disfunciones emocionales y conductuales, que quiere decir, no hay nada emocional o conductual que no haya pasado por el filtro del pensamiento, ¿no? En este caso hablamos de la cognición y hablamos de que un cambio cognitivo puede transformar los patrones disfuncionales de las emociones y conductas. Esto lo podemos ver muy claramente en un proceso cuando nos llega una persona con ansiedad, ¿no? Con un trastorno de ansiedad generalizado. Entonces nosotros, recuerden que la ansiedad tenemos que tomarla como el síntoma, no como la enfermedad, ¿sí? Y esto es una gran diferencia cuando, por ejemplo, se trabaja en la parte psiquiátrica, que ellos ven la ansiedad como la enfermedad que tiene que ser controlada y no el síntoma. Y esto, como les digo, es muy importante porque entonces yo médico, yo puedo dar una pastilla, yo puedo dar un cóctel de pastillas para que la ansiedad se reduzca o baje la intensidad, pero no estoy trabajando las causas de la ansiedad, ¿sí? Entonces, si yo me voy a las causas junto con una caja de herramientas que les pueda proporcionar para trabajar la ansiedad, entonces sí estamos reestructurando. Sí, que esto es muy importante. Vamos a cambiar esa estructura, vamos a reestructurar esa cognitiva, esa percepción con respecto a la causa de nuestra ansiedad. No sé, la ansiedad puede ser causa de eventos traumáticos, puede ser causa de una niñez muy rígida, incluso violenta, agresiva, en la cual padecieron, puede ser producto de algún tipo de abuso, ¿sí? Nosotros no podemos cambiar el hecho que haya detonado una ansiedad o los sucesos que hayan detonado una ansiedad, pero sí podemos reinterpretarlos, ¿sí? Darles otro peso, darles otro valor o otra percepción y eso es lo que realmente hace el cambio.
Entonces, una persona que tiene una situación, no sé, que tiene esta ansiedad y que llega a terapia, bueno, el método o la forma en que vamos a trabajar tiene que ver precisamente con la reestructuración de esos patrones que están llevando a cabo la persona para tener esta condición de ansiedad. Y entonces es donde intervenimos. Vamos a trabajar esas causas, esas estructuras de ansiedad, y una vez que podemos encontrar los orígenes o que podemos encontrar el mecanismo que está activando la ansiedad, bueno, podemos modificarlo. ¿Sí? Mientras no. Por eso es muy importante lo que decía Carl Jung: lo que aceptas te transforma, lo que niegas te somete. Entonces, hasta que no tengamos conciencia de qué es lo que nos está afectando, no lo podemos modificar, o esa conducta no la podemos modificar, ¿sí? Por eso es muy importante que hablamos de reestructuración. O sea, una persona puede transformar, puede reestructurar conductas que no le sean de su agrado o que le estén afectando, sí, sí, de eso se trata, ¿sí? De eso se trata el proceso, que una vez que tenga conocimiento de estas estructuras pueda modificarlas y a su vez cambiar la forma en que reacciona a estas situaciones, ¿vale? Recuerden que si tienen dudas, con todo gusto, ahí me mandan el mensajito, pueden levantar la mano, con todo gusto nos detenemos para ir explicando con más calma, ¿vale? Bueno, ¿qué es una terapia cognitiva entonces? Bueno, una terapia cognitiva hace énfasis en el análisis y modificación de patrones de pensamiento disfuncionales y la sustitución de estos patrones racionales y adaptativos, ¿no? Por patrones racionales y adaptativos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una respuesta eh, aversiva, por ejemplo, cuando nos despiden, cuando terminamos una relación, cuando tenemos algún cambio, bueno, lo que se busca es modificar estos patrones por otros que sean racionales y adaptativos, ¿no? En lugar de deprimirme y tumbarme en la cama por meses porque perdí mi empleo, a la siguiente semana me arreglo, me pongo un mejor traje, me pongo un currículum bajo el brazo y me voy a buscar trabajo, ¿no? Y muy probablemente encontraré quizás uno mejor, o está dentro de las probabilidades que encuentre uno mejor, con menos tiempo y mejor pagado, por ejemplo, ¿no? O en el caso de la terminación de una relación de pareja, que aunque pueden ser muy dolorosas, por supuesto que lo son, puedo aceptar que el hecho de que la que era mi pareja ya no quiera estar conmigo, no significa que yo pierda valor, ¿sí? No significa que yo deje de valer. Por lo tanto, acepto su decisión, pero eso no significa que yo tenga que machacarme emocionalmente y mi autoestima, andarme comparando con fantasmas o con otras parejas o posibles parejas que haya tenido mi novia o mi esposa, y entonces cambia mi percepción. Ok, me duele que no esté, pero eso no quiere decir que yo valga menos o que deje de valer o que no valga nada. Sí. Entonces, muy importante esta modificación que obviamente nos lleva a esos pensamientos pues disfuncionales y sobre todo a conductas totalmente desadaptativas, ¿no? Que obviamente nos dañan, nos lastiman. Eh, por ejemplo, cuando no estamos de acuerdo con alguien, podemos enojarnos, sí, es válido enojarse, pero no desbordarnos. ¿Por qué? Porque si me desbordo emocionalmente en un ataque de ira, voy y le planto un golpe a esa persona que me ha hecho enojar, ¿no? Y obviamente eso sería considerado una respuesta desadaptativa. Entonces, yo estoy muy enojado, por ejemplo, estoy discutiendo con mi pareja y le digo, ¿sabes qué? Dame 5, déjame salgo a caminar porque estoy muy enojado. Sí, hay parejas que dicen, no, no, hay que arreglarlo ahorita, y nosotros le decimos, dame 5 porque me siento muy alterado, mejor me salgo, mejor camino y ahorita regreso. ¿Sí? Entonces, estamos cambiando, podemos cambiar esos patrones que pueden resultar dañinos en muchos aspectos y muchos sentidos por otro tipo de conductas que pueden ser controlables, ¿no? Entonces, si me salgo, me voy a caminar, me doy la vuelta y regreso y me vuelvo a sentar a platicar con mi pareja, ok, estoy controlando mis emociones. Pero si en lugar de eso
me me sigo enojando y al rato la zarandeo, o ella me zarandea o me da una cachetada o yo le doy una cachetada, bueno, entonces estamos hablando que se está desbordando, ¿no? Por lo tanto, tenemos que enseñarle al paciente a que puede modificar o puede cambiar estos patrones que son disfuncionales por unos racionales y adaptativos. Ese es nuestro propósito, ¿eh? Ese es el fin, obviamente poniéndole sobre la mesa posibilidades, escenarios que nuestro paciente pueda aceptar o no, pero principalmente pueda invitarlo a la reflexión. Eso me parece bastante importante porque cuando lo invitamos a que reflexione sobre un patrón que está siguiendo, él va a poner en duda y él va a debatir la veracidad, la credibilidad de precisamente de esta fuente que son las creencias centrales. ¿Sí? Entonces, si yo creo que si termino una relación es porque no valgo nada, porque a las parejas cuando terminan es porque no valen la pena, entonces yo me voy a sentir como que no valgo nada o no valgo la pena. Pero si yo digo, ok, ya terminamos, pero yo sigo conservando mi valor, porque el problema no fui yo, sino fue tu percepción o lo que tú sentías hacia mí, nos dolerá que ya no esté con nosotros, pero no significa que yo me siga machacando en mi autoestima y me siga lastimando por creer que yo soy responsable por los sentimientos o los pensamientos de otra persona. ¿Vale? Si tienen dudas o preguntas, con todo gusto, ya saben, ahí me pueden mandar la manita o lo pueden escribir en el chat, ¿vale? Bueno, sigamos. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? Ya que conocemos la base del thread, ya que conocemos el postularle e invitar a nuestro paciente a que cuestione estas conductas, bueno, ¿cuál va a ser nuestra tarea? Eh, Uriel, ¿quieres comentar algo? ¿No? Ah, vale. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? Evaluar esos procesos cognitivos desadaptados y desarrollar experiencias que alteren las condiciones y los patrones afectivos y de conductas relacionadas con ellas, ¿no? Parece sencillo, parece un párrafo sencillo, pero es una tarea titánica, ¿sí? Porque muchos de estos procesos cognitivos, que son creencias centrales, han sido instaurados desde la más tierna infancia, se han instaurado con tanta solidez que de pronto modificar una estructura cognitiva es muy complicado, muy difícil, ¿sí? No quiere decir que no sea posible, porque si no, no serviría la terapia, pero a veces son tan arraigadas estas estructuras que requieren mucho trabajo, ¿no? Tanto para que se permita la flexibilidad como la transformación total de estas estructuras, obviamente porque nos están dañando, porque nos estamos afectando a un tercero, ¿sí? Pero no se les olvide que hablamos de procesos cognitivos desadaptados y obviamente va a depender el desarrollar estas experiencias que alteren esas mismas cogniciones. ¿Cuál es el fundamento teórico de la TCC? Los efectos y la conducta del individuo están determinados por la manera que tienen de estructurar su mundo. ¿Qué quiere decir? Tenemos pensamiento, y es lo que les mencionaba, que va unado a la emoción y eso nos lleva a una acción. ¿Sí? Pensamiento, emoción, acción. ¿Sí? Si lo vemos en el esquema de TRED, tenemos una situación que va a activar un pensamiento y una emoción y eso nos va a llevar a la respuesta. Tengan siempre presente el ejemplo de la carretera cuando van manejando, porque el detonante, el generador o la situación es la llanta ponchada. Entonces, yo voy manejando, se poncha la llanta en plena carretera solitaria y viene el primer pensamiento, que es fundamental, este pensamiento automático, ¿no? Qué mala suerte. O sea, hay gente que piensa, qué mala suerte, o por qué a mí, o por qué siempre a mí. Es el primer pensamiento que surge. ¡Pum! ¿Sí? Pongo otro ejemplo.
Salgo de mi departamento, bajo corriendo las escaleras y me cruzo con la casera. Sí, ya va subiendo, yo voy bajando y ni siquiera volteé a verme. Y mi primer pensamiento es, está enojado conmigo. No, estará enojado, no, está enojado conmigo. Ya doy por hecho. Está enojado conmigo. Y eso me lleva a una emoción y a una acción. ¿Por qué está enojada conmigo? ¿Sí? O sea, yo ya di por hecho que el pensamiento de está enojada conmigo me lleva a un hecho de está enojada conmigo. ¿Por qué? Tengo que preguntarle, tengo que decirle, oiga, ¿por qué está enojada conmigo? Sí. Igual que la llanta. Qué mala suerte, ¿por qué siempre a mí? A mí siempre me toca lo feo, a mí me toca lo peor. Ese pensamiento va con una carga emocional y finalmente nos lleva a una acción. ¿Sí? ¿Cuál? Bajarme del coche, enojado, frustrado, con miedo y agarrar a patadas la llanta. ¿Sí? O mi primer pensamiento es, traigo refacción, traigo llanta, traigo llanta de refacción. Es más, sé cambiar una llanta. Así, no sé cambiar una llanta. Bueno, ahorita le hablo a alguien, ¿no? Pero esos pensamientos automáticos no son solamente la evidencia de nuestras creencias centrales. Por eso es muy importante que cuando nuestro paciente esté pasando por una situación o llegue por una situación específica, precisamente le preguntemos qué pensamientos está atravesando por su cabeza. ¿Sí? Ya sea cuando va a una entrevista de trabajo, ya sea cuando esté laborando, ya sea que esté con su pareja, ya sea que esté con la familia, ya sea que esté con sus amigos, qué pensamientos están atravesando en ese momento para que nosotros podamos determinar, bueno, de qué manera están afectando las acciones que está teniendo este sujeto, ¿vale? Ese sería nuestro fundamento teórico. Sí, entonces, ¿qué sería la cognición? Siempre que hablemos de cognición hablamos de aprendizaje. Proceso, enseñanza, aprendizaje. Aprendemos. Sí, entonces, ¿qué es cognición? Aquí vamos a clasificarlos en procesos cognitivos, que son los mecanismos de codificación, almacenamiento y recuperación de la información existente en las estructuras cognitivas, y los contenidos cognitivos, que son los pensamientos automáticos, las creencias intermedias y las creencias centrales o esquemas. ¿Sí? Entonces, ojo, un proceso cognitivo es un mecanismo codificado. ¿Sí? Que se va a activar. Cuando hablamos de mecanismo, o siempre que hablemos de psicología, en psicología de mecanismos, es algo que se activa y que va a funcionar mecánicamente, sin mediar la lógica, el razonamiento ni nada por el estilo. Simplemente se va a activar el mecanismo y va a dar una respuesta. ¿Sí? Este mecanismo puede estar almacenado o puede contener una información previamente almacenada o recuperar esa información sobre algo ya estructurado. Es como una máquina que da dulces. Ustedes van y echan una moneda, aprietan un botón y se empieza a mover un mecanismo para que el dulce que ustedes eligieron sea arrojado por este pasaje, ¿no? Eso es un mecanismo, eso es un proceso cognitivo. Se va a repetir cada vez que nosotros metamos una moneda y apretemos un botón, va a seguir el mismo procedimiento, ¿sí? Y eso es lo que pasa con nosotros. En determinado momento, cuando nos enfrentamos a un ascenso en el trabajo, a una exposición en la escuela, a que me subí al transporte público y no avanza el fulano, va a arrojar pensamientos automáticos, ¿sí? Un mecanismo se activa y va a arrojar pensamientos automáticos que parten de nuestras creencias intermedias o nuestras creencias centrales, ¿no? Ejemplo, si yo me subo al pecero, al micro y digo, voy tarde y me subo y digo, chino, no arranca este cuate, pero ¿por qué no arranca? Si quién es un quién sabe qué, ¿por qué no avanza? No ve que voy a llegar tarde, ¿no? O sea, todo eso lo pensamos, ¿eh? No se lo decimos, pero estamos pensando y pensando, ay, pero ¿por qué? O sea, como si nos estuviera escuchando y con ello arrancara más rápido o condujera más rápido. No, no, son pensamientos automáticos. Así como cuando se nos poncha la llanta y pensamos, ¿por qué a mí, no? Como haciendo referencia de que el universo confabuló para que se nos ponchara la llanta, o planeó que se nos ponchara la llanta, ¿sí?
Entonces, hay que tener presente que al ser mecanismos, precisamente se activan y punto. O sea, no hay una mediación racional o lógica que pueda controlarlos, ¿vale? Bueno, ahora, ¿qué son las creencias intermedias? Las creencias intermedias son, pues ya hablamos de estos supuestos, estas reglas, estas actitudes, y qué serían las creencias centrales. Estas se presentan como proposiciones absolutas, duraderas y globales sobre uno. Representan el nivel cognitivo más profundo. Entonces, el nivel más superficial o superficial cognitivo serían los pensamientos automáticos, ¿sí? Esos serían el nivel cognitivo superficial. Luego tenemos el intermedio, que serían las creencias intermedias, y finalmente las creencias centrales. Que ojo, que aunque sean aparentemente absolutas, duraderas y globales, son creencias. Por lo tanto, si son creencias, pueden ser modificables. Y esto es también un eje para cuando un paciente llega con nosotros, bueno, le presentamos cómo es que vamos a trabajar, con qué vamos a trabajar, a qué nos vamos a evocar, y precisamente son estas creencias centrales las que vamos a poner a debate junto con el paciente para que puedan reestructurarse. Una vez que se reestructuran eh, por la misma inercia, cambian las ideas centrales, cambian las ideas intermedias y por lo tanto cambian los pensamientos automáticos, ¿no? Yo les había puesto varios ejemplos, retomo uno de ellos. Voy por la calle y una chica me dice, ay, estás muy guapo, Luis. Y mi pensamiento automático es, no, ¿qué pasó? Pues, ¿a quién quieres engañar, no? O sea, si yo sé que soy muy feo. Sí, ese es mi pensamiento automático, ¿eh? Que parte de mi creencia central al yo considerarme una persona fea o poco agraciada para los demás. ¿Sí? Buenas noches, Angie. Hola, profe Ariana. Ariana, aquí nos pregunta Lisbeth, ¿cómo se puede abordar las resistencias que los pacientes pueden mostrar hacia las técnicas de la TCC, como el cuestionamiento de sus pensamientos o la realización de tareas conductuales? ¿Y qué estrategias específicas se pueden utilizar para superar la resistencia del paciente y facilitar el proceso de cambio? Algo muy importante, Liz, muy importante, es que en TCC no hablamos de resistencias. Sería más un término psicoanalítico, porque sí, en el proceso psicoanalítico hablamos de la represión, pero también hablamos de las resistencias, que esas se van a presentar específicamente en el consultorio. Ojo, porque sería una fuerza inconsciente que estaría actuando en conjunto con el aparato de la represión. Nosotros no hablamos de esas resistencias inconscientes, porque la propuesta es que todo sea a nivel consciente. Tenemos una situación, ¿cómo podemos afrontar esa situación? ¿Sí? Ejemplo, un padre que llega y que dice, es que mis hijas no me escuchan, o mis hijas no se portan bien, o mis hijas no le echan ganas a las cosas, ¿no? En ese momento yo le planteo, oiga, ¿cuántos años tienen sus hijas? No, pues tienen 8, 9, 10 años. Yo le digo, espéreme, no puede llegar a exigirles con tanta tenacidad, con tanta rigidez a una niña de 8, 9 o 10 años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son niñas, son niñas que están en un proceso de crecimiento, maduración psicológica y fisiológica, ¿no? Pero él insiste, no, pero es que deben comprometerse para que lo que quieran hacer lo hagan bien, y ahí yo vuelvo a aterrizarlo. Le planteo, oiga, pero ¿no se da cuenta que lo que usted está planteando es la forma en que lo educaron a usted? Y él dice, no, pues sí, porque así me educaron mi papá, mi mamá, y así debe ser. Le digo, así debe ser, o así fue como fue con usted, y no tendría por qué ser la misma educación que con sus hijas. Y él dice, no, pero es que sí me ayudó. Y yo le planteo, ¿y no le pudo haber ayudado también que sus padres fueran más flexibles, fueran más tolerantes, fueran más comprensivos, más amorosos? ¿No cree que pudo haberlo ayudado también?
Y es ahí donde él se desarma, ¿no? Porque dice, pues sí, a mí me hubiera gustado que mis padres hubieran sido más amorosos, por ejemplo. Sí, en ese momento el cuestionamiento hacia él mismo lo desarma. ¿Sí? Por lo tanto, pues más que resistencias, recuerda que utilizamos la lógica, el razonamiento, para mostrar por qué tenemos o por qué consideramos una respuesta desadaptativa o aversiva. Entonces, no hablamos tanto de resistencias como sí de creencias arraigadas, muy arraigadas sobre muchas cuestiones de la vida, ¿no? Como el casarse, tener hijos, el estudiar, una posición económica, son creencias a veces muy arraigadas, pero nuestra estrategia es que es consciente todo esto, ¿no? Vamos a cuestionarlo de manera consciente para que podamos llegar a un debate y finalmente a una propuesta sobre una nueva creencia o una reestructuración de esas viejas creencias, ¿vale? Gracias, Liz. Entonces no te lo manejaría como resistencia. ¿Y qué estrategias específicas se pueden utilizar para superar la resistencia del paciente y facilitar el proceso de cambio? Bueno, la estrategia pues básicamente es esta dinámica, este diálogo socrático o esta interacción entre el paciente y nosotros, donde le vamos a plantear que ponga en debate, así es la técnica, que ponga en debate sus creencias, que ponga en cuestionamiento sus creencias, que ponga en duda sus creencias. Es que mi mamá me dijo que si no tenía hijos, entonces no iba a ser mujer. Y bueno, ¿y por qué dice eso tu mamá? Porque pues, así se lo dijo su abuela. ¿Y tú crees que sea cierto que para realizarte como ser humano y no como mujer tengas que tener hijos? No, pues yo creo que no, yo no quiero tener hijos. Ah, ok. Entonces, ¿qué te parece si seguimos debatiendo o cuestionando esta creencia de tu mamá, que a su vez se la heredó de tu abuela, y que puede ser que estuvo bien para ellas o por la decisión de ellas, pero no para ti? ¿No? ¿Por qué? Pues porque no es una verdad absoluta. ¿Sí? Entonces, esta estrategia, la primera estrategia es que nosotros le mostremos a nuestro paciente cómo vamos a trabajar, ¿sí? Cuando le explicamos este esquema de la TRED o de la TCC, empieza a tener claridad sobre sus pensamientos. ¿Qué quiere decir? A ver, no funcionamos como algo oscuro, como algo que no tenemos control. No, sí hay control. Una situación, una respuesta. Y entre esa situación y respuesta tenemos la creencia. Cuando nosotros le planteamos este esquema, le estamos dando claridad y eso es parte de la técnica. La segunda técnica es cuestionar esas creencias y la tercera técnica es, una vez que hemos cuestionado esa creencia, bueno, ¿cómo vamos a proponer una nueva creencia? Si no es una nueva, ¿cómo vamos a reestructurar una estructura anterior? ¿Sí? Una vieja estructura. ¿Sí? Entonces, obviamente es una cuestión, es un proceso, es una cuestión de tiempo. ¿Sí? Lo ideal es que desde la primera sesión nosotros sembremos esta semilla de cuestionamiento sobre sus creencias para que el paciente vaya retomando gradualmente todas sus creencias que obviamente le estén afectando o que lo estén llevando a situaciones de confusión o duda. Se espera que a lo largo de las sesiones, pueden ser 4, 8, 12 o 16, no sé, dependiendo, vaya modificando esas creencias y esas creencias vayan cambiando los pensamientos automáticos y a su vez vayan cambiando las conductas, ¿sí? Ya en casos específicos, por ejemplo, ansiedad, sí le tenemos que dar desde la primera sesión herramientas como respiración diafragmática, contracción muscular, no pensar en osos polares y podemos empezar lo que sería una desensibilización sistemática. Entonces, dependiendo el grado, pero sí tenemos que enseñarle estas técnicas. Igual, por ejemplo, en depresión. Sí, podemos también empezar con respiración diafragmática, contracción muscular, no pensar en osos polares y empezar el cuestionamiento sobre las creencias que están llevando a una persona a una depresión. ¿Sí? No sé si respondo tu pregunta, Alice, si era en ese sentido.
Ok, Liz, gracias, gracias, Liz. En ese punto, ¿no? Darío, ¿puede repetir la técnica de los osos polares? Claro. Recuerden que la mente no puede pensar en dos cosas a la vez, ¿eh? O sea, o piensa en una o piensa en otra. No puede. Puede alternar los pensamientos, pero nunca pueden ocupar dos pensamientos el mismo espacio. Entonces, nosotros le pedimos al paciente que siga al pie nuestras instrucciones. Le pedimos que se siente, le pedimos que se relaje y le pedimos que no piense en osos polares. ¿Sí? Le pedimos fervientemente que no piense en osos polares, que no piense en estos osos pachoncitos blancos ahí de Coca-Cola, que no piense en ellos, ¿no? Eh, la persona promedio lo primero que va a hacer es pensar en osos polares. Y la persona que ya tiene un poco más de experiencia sobre el control de sus pensamientos va a intentar no pensar cubriendo al oso polar con otro objeto, con otra imagen, pero al final va a acabar pensando en osos polares. ¿Sí? Entonces, al momento en que la persona se cacha pensando en osos polares, se ríe y nos damos cuenta que la técnica funcionó. ¿Por qué? Porque le dimos un respiro psicológico, ¿sí? Está aquí pensando en la cosa que está apremiando, lo que lo está aquí desgastando. Entonces, cuando entran los osos polares, le damos un respiro, aunque sea de unos segundos, pero le damos un respiro de ese objeto ansiógeno que lo está llevando a ese estado de tensión o ansiedad. ¿Sí? Entonces, cuando le explicamos que la técnica consiste precisamente en que acabamos pensando en lo que no queremos, en lo que decimos que no queremos pensar, la persona le permitimos un respiro con esta técnica. Pueden ser osos polares, pueden ser limones, pueden ser vasos, aquel objeto que no le provoque un daño emocional, una angustia emocional, un trauma emocional. Entonces la persona dice, ah, ok, entonces para la próxima no voy a pensar en limones y acaban pensando en limones, ¿no? Y le explicamos para cerrar esta técnica que cuando decimos no voy a pensar en mi ex este día, lo primero que van a hacer y lo último que van a hacer es pensar en esa ex. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le están dando esa orden a su cerebro encubierta por ese no. No voy a pensar en mi ex, no voy a pensar en fulanita. Ah, adivina qué, vas a acabar pensando en fulanita. Más sin en cambio dices, no voy a pensar en osos polares, adivina qué, vas a acabar pensando en osos polares. Pero los osos polares no te fueron infiel y no te engañaron o no te trataron mal. Bueno, ¿vale? No sé si queda, Darío, sí, gracias, Osito. Vale, vale. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta que tengan? Ninguna, profe, todo claro. Gracias, Anita. Todo bien, profe, gracias. Gracias, Uriel. Bueno. Entonces continuamos, ¿no? Entonces ya sabemos lo que son las creencias centrales, estas creencias tan sólidas como soy feo, no tengo nada, una gracia, y entonces, ¿qué pasa si yo reestructuro o pongo en cuestionamiento? ¿Realmente soy tan feo? ¿Soy una persona muy desagradable visualmente? Y entonces me miro al espejo y digo, no, pues no estoy tan feo, ¿no? O sea, como que estoy simpaticón. Ah, ok. Entonces yo estoy cuestionando esa verdad que he mantenido por años de que yo era una persona poco atractiva. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por la forma en que me educaron, porque fue lo que me repetían, porque me comparaba con otras personas, ¿sí? Y entonces yo llego a la conclusión de que no estoy feo, puedo ser una persona bastante agradable para las demás, ¿no? La próxima vez que alguien me diga, ay Luis, estás guapo, yo voy a decirlo, ah, lo sé, ¿no? Con esa actitud, ah, ok. Entonces tengo que cambiar mi creencia central para cambiar mi pensamiento automático. Y entonces, en lugar de sentirme avergonzado y sacado de onda cuando me chulean, ahora voy a decir, no, pues sí, gracias, no, gracias, gracias, México, ¿no? O sea, voy a tomar esa actitud, esa respuesta. ¿Por qué? Porque cambió mi creencia central. No es que sea un galán, un Brad Pitt o un actor guapo de telenovela o de cine, pero soy una persona que puede ser muy agradable y atractiva para las demás. ¿Sí? Yo sé que suena sencillo, pero no lo es.
Cambiar estas creencias son cuestiones de picar piedra, cuestiones de debate, cuestiones de reestructuración, ¿sí? Y puede llevarnos algo de tiempo, sobre todo por la rigidez o la profundidad de estas creencias, ¿vale? Bueno, aquí les pongo ejemplos de creencias centrales, como los que ya les mencioné, y entonces, eh, soy un tonto, soy un idiota, no merezco que nadie me quiera, nadie nació para mí, no tengo control sobre mí, no controlo mi vida es un desastre, no tiene arreglos. Esas son creencias centrales, ¿sí? Entonces, cuando alguien me dice, ay, Luis, eres muy listo, yo digo, no, ¿cómo crees? Y hago este gesto, no, ¿cómo crees? No, no, yo no soy listo. Tuve suerte. Ojo, es un pensamiento automático, ni siquiera lo estoy razonando, no. Y digo, no, no soy listo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi creencia central dice que soy un idiota, soy un tonto, ¿no? Cuando el ejemplo que les ponía, que alguien me chulea, yo digo, no, ¿cómo crees? O sea, no, ¿quién se va a fijar en mí? No, si estoy bien feo, ¿cómo alguien se va a fijar en mí? Y esa es mi respuesta automática, ¿no? Sí. O no tengo control sobre la vida, ¿no? Pasa algo y bueno, pues así pasan las cosas, ni modo, así tiene que ser, como si no tuviera algún tipo de control en mi vida, ¿no? Estos son creencias centrales, insisto, son estas incluso formas de vida, estilos de vida, esquemas que van a generar un pensamiento automático. Si yo no me considero capaz, si yo digo que soy tonto, nunca voy a aceptar un puesto de gerencia porque, ¿cómo creen? ¿No? Dénselo a quien sí sepa, ¿no? Yo no sirvo, yo no soy, yo no tengo esa capacidad, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Todo en orden, profe. Muchas gracias, Anita. Supuestos que serían las creencias intermedias. Ah, bueno, aquí tenemos también todo bien. Alfredo, gracias, Alfredo. Eh, bueno, aquí tenemos una pregunta de Dariana. ¿Las creencias centrales están inculcadas por la gente de nuestro alrededor, ya sea familia, amigos, o puede estar hilado a una baja autoestima? Una baja autoestima es una creencia central, Dariana. Y sí, estas creencias centrales son instauradas por los cuidadores, nuestros primeros cuidadores. Aquí les llamamos papá o mamá, pero pueden ser también la gente que se encargó de nosotros en nuestros primeros años de vida y obviamente fueron instauradas estas creencias, ¿no? Incluso la baja autoestima, ¿no? Ejemplo, vemos que el niño hace un dibujo y el tío le dice, ay, qué feo dibujo, ¿no? Ay, no sirves para esto, ¿no? Y al rato le llevan el dibujo a la abuelita, ay, hijo, ponte a hacer matemáticas, eso no sirve. ¿Sí? El niño llega con un 8 de matemáticas, ¿por qué 8? Tú deberías sacar 10, que eres tonto, ¿qué? Todos estas dichos o estas palabras o estas expresiones van afectando la autoestima, ¿sí? Entonces, por más que este niño busque la validación de sus seres queridos, cercanos, sus cuidadores, va a encontrar este muro de rechazo y eso va a establecer una baja autoestima. Había puesto un ejemplo con mayor precisión de la niña que llega con su 8 y la mamá en lugar de festejarlo le dice, ay, como un 8, debería sacar 10, ay, ya vete para allá, ¿no? La niña bien sacada de onda dice, pero es que saqué la máxima calificación y la mamá, pues, ya me imagino cómo estarán los demás, ¿no? Y ojo, todas estas frases que intento significarles, claro que afectan y construyen la creencia de baja autoestima. Y entonces la niña la siguiente semana llega con su 10, mamá, mamá, saqué un 10 y la mamá toma el examen y dice, "Ah, bueno, pues, para eso vas a la escuela. La niña bien sacada de onda, pero no te hace feliz, ¿no? ¿Qué me va a hacer feliz tú? Pues para eso me mato en el trabajo, por eso me mato ahí trabajando para darte todo y tú saques lo que debes sacar, porque ese es tu trabajo, ¿no? Entonces esta niña, cuando sea una joven,
y puede tener buenas notas, sacar diplomas, puede tener una maestría, un doctorado, siempre va a pensar que no, que lo que hacen no es tan grande o tan enorme, ¿sí? Que hay gente mejor o que pues no es tan buena como creen, ¿no? Ahí se instauró una baja autoestima, ¿sí? Entonces, si tú intentabas tocar la guitarra, te decían, ay, qué malo eres, ¿no? Ya mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Pues obviamente va minando, va estructurando nuestra baja autoestima, ¿no? Entonces es muy importante esta etapa infantil y obviamente adolescente y toda en la vida, pero me refiero a que donde hay mayor impacto es en la niñez y por supuesto es la familia, ¿vale? No sé si doy respuesta a tu pregunta, Dariana. Gracias, Alfredo, gracias, Liz. Oh, entiendo. Muchas gracias, profe. No a ti, gracias a ti. Sí es importante que ustedes tengan presente que este tipo de creencias centrales, pues que se van estructurando desde muy temprana edad, eh, pueden regir en gran medida nuestra personalidad, ¿no? Y nos pueden volver personas inseguras, con miedo, sin control emocional, con prejuicios, o sea, marcan nuestra personalidad, ¿no? ¿Se puede modificar? Sí, sí se pueden modificar estas creencias con trabajo, con todas estas técnicas, pero es un proceso que, como les dije hace un momento, que requiere tiempo. Tiempo para ir modificando poco a poco, ¿no? Bueno, ahí tenemos unos supuestos que serían las creencias intermedias, y si no le caigo bien a todo el grupo, no puede integrarme, ¿no? O es terrible cometer un error. Entonces, cuando yo cometo un error, me siento fatal porque soy terrible o porque soy un fracasado, un mediocre, ¿no? Eso es algo que ya les había platicado. No pongo mucho énfasis en las creencias intermedias, que son importantes, pero nos enfocamos más a las creencias centrales y a los pensamientos automáticos, la parte más profunda y la parte más superficial de la cognición, ¿vale? Bueno. Aquí nuevamente les doy la definición de pensamientos automáticos, que serían los pensamientos evaluativos rápidos y breves que no suelen ser el resultado de una deliberación o razonamiento, sino más bien parecen brotar automáticamente, ¿no? Aquí ya queda clara la definición que les he insistido en estas tres clases, aparecen, se activa un mecanismo, ¿no? Si aprietas un botón y ¡puf! Aparece. No hay una evaluación, no hay una reflexión, no hay nada, simplemente se activa. Pero para que se active este pensamiento automático, tiene que tener una fuente que es la creencia central. ¿Sí? Soy un mediocre, soy un tonto. Oye, Luis, te voy a ascender a gerente. Ah, no, a mí no, no soy tan bueno, mejor déselo a alguien más. ¿Sí? Luis, sacaste la mejor calificación del mejor empleado. No, ¿no se habrán equivocado? No creo que sea yo el mejor empleado. ¿Sí? Se activan. Y es ahí donde nosotros ponemos énfasis para saber y conocer con nuestros pacientes qué pensamientos automáticos tienen y la pregunta también importante, qué creencia central los está generando, ¿vale? Bueno, Yamila dice, buenas noches, profesor, tengo una duda. ¿Se puede llegar a generar una ansiedad en un niño con tanto estrés al estar rodeado de personas que la generan? Sí, sí, Yamila, esta pregunta es muy interesante porque he tenido muchos casos de personas que, fíjate, adultos, y me refiero a jóvenes adultos de veintitantos años con una ansiedad generalizada, desbordante, ¿no? Y trabajando con ellos, digo, con todas las técnicas que les he comentado, eh, la raíz de gran parte de esta ansiedad se generó durante su infancia, ya sea porque tuvieron un hogar donde hubo violencia intrafamiliar, o alguno de los progenitores generó violencia, sino
contra la mamá, contra alguno de los hijos. Y violencia me refiero a violencia física. Sí. Un niño no tiene mecanismos de defensa propiamente dichos contra las situaciones. Entonces, un niño donde los papás pelean y se gritan y se dicen, se empujan, se pegan, el niño no sabe cómo abordar esa situación y entra en estas crisis de ansiedad, ¿sí? Que al rato se le olvida jugando, pero que van a repercutir años después con ataques de ansiedad. ¿Cuándo? Cuando empiezan a escuchar mucho ruido, mucho escándalo, se alteran y pueden llegar a padecer una fobia social. ¿Sí? Entonces, sí, los entornos demasiado estresantes pueden generar más adelante algún trastorno de ansiedad que se va a ver reflejado en el joven o en el adulto y puede desembocar en algún tipo de fobia social, ¿no? Como cuando dicen que me engento, ¿no? O sea, tuve el caso de una persona que inclusive estando en su casa con su papá y su mamá y su hermana no había problema, pero en cuanto empezaba a llegar más familia y empezaba a haber más escándalo, más ruido, se empezaba a tener estos síntomas de ansiedad y venían los ataques, estos ataques de ansiedad, y finalmente tenía que salir de casa. Sí, el ruido le provocaba este detonante, pero obviamente fue causa de estas experiencias tempranas de un estrés bastante alto, ¿no? Si nos preguntamos si un niño tiene ansiedad, sí, si un niño puede llegar a tener ansiedad por los entornos que, repito, pueden ser desde agresivos verbalmente hasta agresivos físicamente. Y esto va a detonar o va a generar situaciones bastante complicadas, ¿no? Tengo un caso también, y aquí se me hizo interesante porque este joven, entre 14 y 15 años, generó una dependencia a sustancias, ¿sí? Y una vez que cumple 18, 19, se retira de todo el consumo de estas sustancias y le brota una ansiedad, ¿no? Él lo expone así, de que se le genera esta ansiedad, y yo le propongo otra teoría, que no fue el dejar de consumir lo que generó su ansiedad, sino que él empezó a consumir precisamente por su ansiedad. Y él dice, ¿cómo? Esta ansiedad fue producto de un progenitor rígido, agresivo, violento, físicamente, pues lo maltrataba bastante duro. Entonces, de niño, estoy hablando de una etapa de niñez, y cuando este joven llega a la adolescencia, este niño llega a la adolescencia, es cuando empieza el consumo de sustancias, ¿no? Y yo le propongo que precisamente para mitigar su ansiedad, empezó a llevar a cabo este consumo, porque yo le pregunto, ¿y cómo te hacía sentir? No, pues me hacía sentir relajado el consumo de estas sustancias, ¿no? Pero una vez que quita estas sustancias, pues se desborda la ansiedad, ¿no? O sea, y esta teoría obviamente le movió muchas piezas, porque él pensaba que la ansiedad era producto de haber consumido sustancias, y mi propuesta era no, tú empezaste a consumir sustancias por la ansiedad. Sí, entonces, muy interesante ese caso, ¿vale? No sé si respondo tu pregunta, Yamilet. A ti, Yamilet, gracias por preguntar. Ya saben que no hay problema, ahí pueden mandar sus dudas, preguntitas, o les doy el micrófono. Ahí levanten su manita, ¿vale? Bueno, digo, recuerden que también esta presentación ya la tienen ahí en el grupo, en el chat, para que la puedan consultar. Las voy modificando cada cierto tiempo si encuentro nueva información, si encuentro algunos errores, lo voy modificando, pero también están permanentes, ¿vale? Bueno, bueno, si hasta aquí no tienen duda, vamos a otra parte fundamental que serían las distorsiones cognitivas, ¿vale? Permítame tantito. Y bueno, hasta ahorita nos hemos enfocado a la parte que corresponde
a la situación, la respuesta y a estas creencias, pensamientos automáticos y las creencias. Bueno, en este orden, aquí vamos a hablar precisamente de las distorsiones cognitivas. ¿Sí? Si todo es un proceso cognitivo, no todos los procesos cognitivos tienen esa claridad o equilibrio o estabilidad y por lo tanto en ese proceso de, de, de cognición, bueno, puede haber distorsiones, que es lo que nos va a llevar a respuestas desadaptativas. ¿Sí? Eh, Me gusta iniciar con esta cita. Dice, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Séneca, igual otro estoico. Y precisamente quiero partir de ahí porque al momento en que nosotros ponemos atención sobre lo que pensamos, nos damos cuenta que ni todos los pensamientos son iguales, ni todos los razonamientos que tenemos son iguales, y que precisamente el diferenciar estos tipos de pensamiento es lo que nos puede llevar o nos acerca a entenderlos, clasificarlos y lo más importante, modificarlos. ¿Sí? Por eso en este apartado vamos a hablar de cuáles son esas principales distorsiones cognitivas que nos llevan a tener respuestas desadaptativas. ¿Vale? Bueno, creo que tengo que reiniciar. Ok. Primera distorsión cognitiva, la abstracción selectiva. ¿Qué quiere decir esta distorsión? Bueno, tendencia a prestar atención a un solo aspecto o detalle de la situación, rasgo negativo y poco importante, mientras que los aspectos ignorados suelen ser positivos y más relevantes. No sé, ejemplo, sacar un 8. Y ustedes dicen, pero un 8 no alcancé el 10. Y todos te dicen, no, pues un 8 es bueno, sí, pero no, no, yo quería el 10, yo esperaba el 10. Oye, pero 8 es muy bueno. Sí, pero yo necesitaba el 10. ¿Por qué te van a subir el promedio? No, pero yo quería el 10. ¿Sí? O sea, un 8 es muy bueno, pero si no tengo esta distorsión cognitiva, no va a ser suficiente o no me va a parecer suficiente. ¿Por qué? Porque está el 10. Si hubiera un 11, desearía un 11. Si hubiera un 12, desearía ese 12, ¿no? Eh, Pongo otro ejemplo más claro que el aumento de sueldo. Vamos a pensar que ustedes van a un día de campo, planean un día de campo con su pareja y hay un sol bonito, no hay viento, tampoco hace mucho calor, está muy bonito el pasto, no está húmedo, ponen su mantel, la comida está en buen estado, se sientan, están comiendo, están disfrutando de aquel picnic y de repente empiezan a subirse algunas hormigas sobre el mantel y sobre la comida, ¿no? Pero nuestra pareja agarra, sacude las hormigas, sigue comiendo y disfrutando de aquel día de campo, ¿sí? Y nosotros no podemos dejar de pensar en las hormigas, no arruinaron nuestro día de campo, si estaba muy bien, si teníamos un sol muy bonito, un cielo muy bonito, y vinieron las hormigas y todo lo arruinaron, ¿no? Y van con ese pesar, ¿no? Y de pronto nuestra pareja nos pregunta, oye, pero ¿por qué te sientes así? Pues porque todo se arruinó, todo esto estaba perfecto, pero malditas hormigas. Y nuestra pareja se queda así sorprendida y dice, pero todo salió muy bonito, o sea, además las hormigas ni nos hicieron nada, ya nos habíamos acabado la comida y la otra persona sigue empecinada. No, pero es que todo pudo haber sido perfecto si no se hubieran aparecido estas hormigas, porque pues arruinaron todo el día. Y nuestra pareja insiste, pero ¿cuál? Si estuvo muy bonito todo y las hormigas aparecieron al final, ¿sí? La persona no puede dejar de fijar su atención en un solo rasgo y obviamente un rasgo negativo y poco importante. ¿Sí? Está olvidando que fue un buen día, que hubo un buen sol, que hubo un buen cielo, que estuvo un pasto seco, que teníamos a nuestra pareja, que todo estuvo bien, menos las hormigas. No sé si tengan alguna duda sobre esta distorsión cognitiva. Todo bien, profe, vamos Sí. siguiendo la idea. ¿Sí? Vale, vale. Recuerden que si tienen dudas, con todo gusto, ¿eh?
Bueno, entonces esta sería una forma de ver, digo, lo voy a poner así, es como si viéramos siempre el granito en el arroz, ¿sí? El granito negro en el arroz. Tú dices, oye, pero tienes 1 kilo de arroz limpio y sano. Ay, no, pero había un granito. Oye, pero ¿vas a poder comer todo el demás arroz? Sí, pero había un granito. Me siento incómodo, me fijo que no debió haber estado ese granito. ¿Por qué estuvo ese granito? Porque le quitó lo perfecto a nuestro kilo de arroz. ¿Sí? Y ojo, esto es una forma de pensar. Esto es una forma de pensar. Hay gente que no puede ver todos los aspectos positivos de su vida porque está empecinada en ver los negativos, los peores. Sí, sí, Dulce. Profe, ¿y cómo ayudarle a una persona a trabajar precisamente con esta abstracción selectiva? Bueno, que le da mucha importancia a cierto aspecto y no disfruta todo lo que sí tiene. Em, lo primeritito es que la persona tenga conciencia de que hay ese tipo de distorsiones. ¿Sí? Ahorita vamos a ver otra como es la dicotomía, donde nada más puedo ver blanco y negro, que es muy parecida a esta, ¿no? Entonces, lo primerito sería explicarle en qué consiste esta abstracción y poniéndole estos ejemplos para que la persona empiece a prestar atención a los demás aspectos. Por ejemplo, una persona que le dan aumento de sueldo, ¿no? Y dice, pero es que no me dieron lo que yo quería, me dieron 100 pesos menos de lo que yo quería. Y nos lo dice el paciente, es que yo esperaba más. Y tú le dices, pero en comparación con tu salario anterior, ¿este aumento es considerable? No, sí es muy considerable. Ok, pero tú estás empecinado en que te faltan 100 pesos para alcanzar tu meta. Sí, porque yo era lo que esperaba, porque esto iba a ser muy significativo y tú le vuelves a plantear, oye, pero si es considerable, ¿qué diferencia harían esos 100 pesos? No, pues ninguna, pero yo quería alcanzar esa meta. Ustedes le van a ir retratando el resto de los aspectos positivos, ¿sí? Se los van a ir presentando, mostrando, para que empiece a dirigir su atención hacia este tipo de aspectos positivos poco a poco, ¿sí? Y muy importante que la persona se dé cuenta que es un mecanismo, que este tipo de pensamientos se reactivan mecánicamente, ¿no? Eh, y obviamente pues va a llevar un poco de tiempo, pero le vamos a ir presentando ejemplos donde nos ayude por ejemplo, le vamos a decir, vamos a hablar de un caso de otra persona, no el tuyo. Y le planteamos un caso similar y le pedimos que nos vaya diciendo cuáles son los aspectos positivos que no está viendo la persona. Y al momento en que lo invitamos a hacer el ejercicio, esto lo va a invitar a reflexionar sobre su propio pensamiento, el cómo se fija a veces en detalles que que a lo mejor no son tan importantes, pero que se enfocan en ellos, se aferra a ellos y no le permiten ver el resto de los aspectos positivos. ¿Sí? Por eso es muy Ok. importante esta dinámica, que ustedes lo inviten, e incluso a ver, tú dime, tú qué aspectos positivos ves y cuáles negativos, ¿no? Y él solito va a empezar a hacer referencia, ¿no? No sé si me sigas, Dulce. Sí, sí, profe. Yep, Ok, vale. gracias. A ti, Dulce. Darío nos dice la vida es bella, pues sí, sí, la vida es bella, es bastante buena, ¿no? Digo, cuando uno se enfoca solamente a los aspectos negativos, omite el resto de aspectos positivos, ¿no? Entonces, ojo, tampoco estoy hablando de caer en el optimismo, tampoco se trata de evitar, tampoco se trata de omitir, de cegarte, decir, no, todo está bien, ¿no? Sí, Uriel, adelante. Buenas, profe. Bueno, hace poco pude como presenciar, digamos, una situación similar donde una chica pues afirma que tiene una gran como que inconformidad por su imagen. Afirma que pues no le gusta para nada lo que ve en el espejo y ella quiere tener como un
pues un estereotipo que al parecer le ha formado su familia. Entonces, yo creo que su creencia central, pues a lo mejor es como que pues no está bien físicamente, que está pasada de peso. Igual tiene como inseguridades al comunicarse con personas de su edad. Dice que porque les va a caer mal, pero no hace el intento de acercarse. Entonces yo pues traté como que de darle como que la iniciativa de conocerse un poco más a ella misma y rescatar como que las características positivas que son parte de ella. Y pues ya, ¿no? Me empezó a decir que pues también le gusta escuchar música, que también le gusta escribir, que le gusta dibujar, que le gusta tal. Entonces, la postura, por así decirlo, que tomé para dialogar con ella, pues fue que rescatara todos estos elementos positivos que son parte de su persona para afrontar, digamos, una creencia que es errónea, que en este caso, pues es que no va a ser bien aceptada o que no está bien físicamente. Pero no sé, bueno, para empezar, no sé si vaya como por buen camino y no sé como qué otra estrategia sería adecuada a seguir. Gracias, Uriel. Sí, sí vas por buen camino. Fíjate que yo ocupo mucho la descripción física cuando tienen este autoconcepto. Recuerden que tenemos una autoimagen, un autoconcepto, una autovalía. Y entonces empezamos por la parte de la autoimagen, ¿no? Dime qué ves, platícame. Y es cuando empiezan a quizás a menospreciar, no sé, dicen estoy subida de peso, ¿no? Y tú dices, bueno, pero ¿no te gustan tus ojos? Y se quedan, "No, bueno, sí me gustan mis ojos, tu boca no te gusta, no te gusta tu boca, tu piel, tu color de tu piel, tu cabello. Entonces, cuando empezamos a mostrarles que a pesar de que a lo mejor consideran ellas mismas o ellos mismos que tienen sobrepeso, también hay cosas atractivas en su persona. O sea, que no es que sea un monstruo, una aberración, no, no. Oye, y a poco no te gustan tus piernas? Aunque estén intentando, no te gustan tus piernas. Y la hacemos dudar sobre esta creencia de que es un todo, porque recuerda que esta abstracción selectiva es radical, o sea, como que es muy propensa a fijar en ese detalle el todo. Cuando logramos sacarlo de esa visión, le permitimos empezar a apreciar aspectos físicos agradables de la persona, ¿no? Y también podemos empezar a ver aspectos o rasgos como habilidades que tenga la persona, actitudes que tenga la persona, talentos que tenga la persona, ¿no? Porque nosotros tenemos que manejarles que la autoestima no corresponde solamente a la autoimagen, sino a la creencia que tenemos sobre nosotros, a cómo creo que me ven los demás, a qué tan capaz me siento de resolver las situaciones y otros factores más. Entonces, vas por buen camino, pero tú trata de retratarle aspectos positivos de su persona, como sus labios, sus ojos, a lo mejor sus piernas, a lo mejor sus senos, no sé, algo que pueda resaltar su persona y que a ella le agrade, porque no todo es desagradable en su persona, ¿no? Eh, Creo que correspondería por esa parte que puedas atraerla y sobre todo que fíjate que esta abstracción selectiva precisamente nos lleva a esta imagen distorsionada que tenemos cuando nos vemos al espejo. Aquí entra el autoconcepto. Lo que nosotros vemos en el espejo no es una mirada objetiva, es una interpretación de nosotros. Y cuando también se lo explicas al paciente que no puede ser no objetivo consigo mismo, le sorprende, ¿no? Porque tú puedes ver algo totalmente diferente a lo que ve una persona externa a ti, ¿no? Alguien ajeno a ti puede ver a una chica encantadora y tú no puedes ver a esa chica encantadora, pero no porque no lo seas, sino porque es tu propia percepción. Y ahí tienes otro ejercicio, que no solamente es cómo me veo, sino cómo creo que me veo, ¿sí? Que eso sería el autoconcepto. No sé si respondo a tu pregunta, Uriel. Sí, claro que sí. Entonces, algunos de los factores más positivos para abordar estas creencias sería como que el enriquecer en la persona su concepto de autoestima, autopercepción y autoconcepto. Sí,
Sí, sí, y sobre todo el de autovalía, que es muy importante, que independientemente de cómo nos percibimos, cómo creemos que nos perciben los demás, es cuánto valgo, que eso sería inamovible, ¿sí? También ahí tienes que trabajar lo que sería la autovalía, ¿no? Yo les pongo el ejemplo, ¿cuánto cuesta una Coca-Cola en el aeropuerto? Pues vale como 100 pesos, ¿no? ¿Cuánto vale esa misma Coca-Cola en una tienda? Pues como 20 pesos, 18 pesos, ¿no? Y le preguntamos, ¿cambió algo de la Coca-Cola? No, solamente el lugar donde está. Y entonces nosotros le decimos al paciente, ¿dónde te estás poniendo tú para darte ese valor? ¿Vale? Órale. Sí, profesor, gracias. Vale. Y Dani nos dice, y dentro de esos ejemplos de rasgos, talentos, etcétera, ¿cómo comenta, cómo podemos para que no se malinterpreten? Bueno, obviamente hay que tener esta, em, eh, ¿cómo llamarlo? Pues sutileza cuando nos referimos, ¿no? Podemos plantearle, oye, ¿no te gustan tus ojos? O sea, no le estamos diciendo, tienes ojos bonitos, no, no te gustan tus ojos para que no se malinterprete, ¿eh? Ojo. Eh, Ojo, también nosotros podemos lanzar más que un piropo, lanzamos una bomba de autoestima, ¿no? Eres una persona atractiva, eres una persona joven, atractiva, inteligente. Ojo, no le estamos tirando la onda al paciente, ¿eh? Solamente le estamos diciendo, eres una persona joven, atractiva e inteligente, ¿sí? Y en este caso, en los ejemplos que yo le pongo, le preguntamos a la persona, ¿te gustan tus ojos? ¿No te gustan tus ojos? Ojo, cuando lanzamos, podemos lanzar una interrogación, una pregunta, o podemos lanzar una oración afirmativa, ¿sí? No es lo mismo que yo le pregunte, ¿te gustan tus ojos? A decir, ¿te gustan tus ojos? ¿No? Ahí estoy afirmando que sí le gusta. Le vamos a sugerir que tiene que haber algo que le guste de su cuerpo, ¿sí? Sean sus piernas, sean sus pies, sean sus dientes, sean sus ojos. Y nosotros vamos a ir revisando cada aspecto físico de la persona y se lo vamos a ir proponiendo. ¿A poco no te gustan tus manos, no? Están bonitas, mira, están alargadas, son dedos finos. ¿No te agradan tus manos? Y ella va a decir, no, pues sí, sí me gustan. Ah, ok, sí. Pero tenemos que ser muy sutiles para no caer o creer que le estamos tirando la onda a la paciente o al paciente, ¿sí? Ahí me dice si va por ahí Dani. Alexis dice, partiendo del mismo ejemplo de Uri, si la persona ya digamos que se acepta como es, puede volver a pensar eso. Si una persona le dice que es que estás gorda y fea, la persona recaería, por decirlo de alguna manera. Una vez que cambia su autoconcepto, eh, puede haber recaídas, sí, pero ya no van a ser tan estrepitosas, ¿no? Por ejemplo, si antes eran hasta acá, la recaída puede ser acá. Digo, lo trato de hacer gráficamente para visualizarlo, porque ya se está trabajando en la autopercepción, ¿sí? Ya una vez que se trabaja en estas creencias centrales de lo que consideramos o el estereotipo que trabajamos a partir del cual nos medimos, de pronto nos damos cuenta que tendemos a compararnos con personas, situaciones muchísimo más apremiantes y nunca lo hacemos a la inversa. Esto también sirve de ejercicio, ¿eh? A un paciente que está comparándose siempre con personas más atractivas y guapas, le pedimos que haga una comparación con alguien que considere menos atractiva que él o que ella. Y cuando hace esta comparación, tiene que resaltar entonces sus aspectos positivos, ¿sí? Porque siempre digo, es como, digo, yo no me voy a comparar con Chris Evans, ¿no? Pues, o digo, con, no sé, el Aquaman, ¿no? Son tipos, digo, en otro índole. Pero si yo me comparo con ellos, voy a acabar destrozando mi autoestima, ¿no? Pero sin embargo, me comparo con otros estándares diferentes. Ah, ok, no, sí soy atractivo, ¿no? Si me comparo con Hulk, digo, a lo mejor soy atractivo, ¿no? Pues claro que no le pedimos nada a Aquaman. Entonces, sí es importante manejar esto con sutileza
y sin afán de caer en el piropo hacia el paciente, banalizándolo, ¿sí? No es caer en banalizando el aspecto, pero sí que el paciente reconozca que hay algo atractivo en él o en ella, ¿sí? Por eso hacemos este desglose, esta autodescripción, obviamente implica este autoconcepto y esta autoestima y la autovalía. Sí, para que la persona pueda decir, ok, sí, si hay algo, o sea, no estoy tan dado al catre, ¿no? No estoy tan feo, tengo algo que le puede agradar a las mujeres, algo que le puede agradar a los hombres, ¿sí? Y lo más importante, que no es necesario tener esta validación de un otro, que ya lo hablaremos más adelante, porque es lo que se vuelve más complejo, porque a veces esta necesidad de mantener un patrón o un molde o un estereotipo de belleza no tendría nada que ver con nosotros, sino con la validación de los demás. Soy atractivo, me aceptan, no soy atractivo, me rechazan. Que eso hace un poquito más complejo la situación, ¿vale? No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. ¿Todo bien? Vale. Vámonos con, gracias, Karen. Vámonos con otra, otra distorsión cognitiva. Ya vimos la abstracción selectiva, solamente puedo fijarme en el granito en el arroz. Ahora vámonos al pensamiento dicotómico, ¿no? Que este es muy interesante. Tendencia a clasificar todo en dos categorías extremas y opuestas. Todo o nada, blanco o negro, bueno o malo. Son las personas que piensan que el mundo es muy malo o que el mundo es muy bueno, ¿sí? Son las que piensan de que en el amor o se da todo o no se da nada, ¿sí? Esta distorsión omite los matices, por ejemplo, en cuestión de colores, los matices grises entre el blanco y el negro, ¿no? Una infinidad de matices. Y que no todo puede ser radicalizado a ¿estás conmigo o estás contra mí? Entonces, este tipo de pensamientos, fíjense que yo hago un ejercicio bastante interesante que últimamente lo he aplicado. Y entonces yo le pido a la persona, sin explicarle el pensamiento dicotómico, no le explico la distorsión, ella empieza o él empieza a hablar y habla de esa situación que lo ha llevado a tomar decisiones tajantes, ¿no? O es ahora o nunca, ¿sí? O tenía que hacerlo o no tenía que hacerlo. O sea, empezamos a notar que tiene ese tipo de pensamiento y le pedimos que le vamos a decir una palabra y que nos responda con otra palabra. Nada más, una única palabra, no más, ¿sí? Entonces le decimos, bueno, y lo primero que van a decir es malo. Negro, blanco, todo, nada, ¿sí? No le hemos explicado lo que es el pensamiento dicotómico. Sin embargo, una persona que no tiene este tipo de pensamiento, cuando le digan, bueno, va a decir, Aquaman, o va a decir, ¿con quién hablo? ¿Sí? Bromeando. ¿Por qué? Porque no tiene este pensamiento extremo, ¿sí? Le decimos noche, fiesta, ¿sí se fijan? O sea, no es lo mismo que decir noche, día, no, noche, fiesta, o día, diversión, o día, noche. No sé si me sigan en este ejemplo. Eh, Hay personas que sí van a responder el extremo, ¿sí? Que sí, claramente van a responder su extremo, y hay personas que no. Entonces nos damos cuenta quién tiene un pensamiento dicotómico, ¿sí? Obviamente este tipo de pensamientos lleva en un sentido parecido a la abstracción selectiva a radicalizar las decisiones, ¿no? Por ejemplo, se da mucho en las relaciones como les contaba, ¿no? O todo o nada. O me das todo o no quiero nada de ti. Están omitiendo los matices de las relaciones, las cuestiones que implican ese tipo de relación. Una relación es compleja, ¿no? O en el trabajo, ¿no? O me dan lo que quiero o me voy.
Cuando dices, bueno, si no me dieron lo que yo quería, pero me dieron la mitad de lo que yo quería, ya es ganancia. Pongo un último ejemplo. Esto fue también una cuestión que trabajé. Un esposo que se está separando y entonces, pues al momento de la separación legal, pues tienen que, como son bienes mancomunados, tiene que haber separación de bienes. Entonces, él tenía un pensamiento dicotómico que era, no, no me van a quitar nada de lo mío. Y le explican legalmente, no, mira, es que le corresponde. No, no, o me quedo todo o nada, que se lo quede ella. Y adivinen qué, te quedo sin nada. Sí. O sea, por este pensamiento dicotómico, o todo o nada. No, yo no quiero no, no que yo no quiero nada, que se lo quede ella. Y sí, se lo quedó ella todo, ¿no? La pareja se lo quedó todo. Y después pues andaba dando de tumbos en la cabeza porque dijo, ¿por qué no me quedé con la mitad de todo, ¿no? O sea, es mejor la mitad que nada. Pero en ese momento su pensamiento dicotómico era no, todo o nada. Sí. Bueno, no sé si tengan alguna duda con esta distorsión cognitiva de pensamiento dicotómico. Todo bien, profe. Gracias, Dulce. Todo Bueno, bien, gracias, Danita. Eh, pues vamos entonces a la última distorsión de esta noche, que sería la inferencia arbitraria. Angie nos pregunta, ¿cómo se trabaja este tipo de pensamiento, profe? Todos estos distorsiones cognitivas, lo primeritito que tenemos que hacer es enseñarle al paciente cómo identificarlas. Recuerden que podemos modificar de lo que tenemos conciencia, de lo que no tenemos conciencia lo vemos como algo natural. Entonces, por ejemplo, que les puse de cuando a una paciente yo le doy una palabra y me respondía con el opuesto, yo le pedí de favor, todavía no le explicaba el pensamiento dicotómico, nada más esa sesión yo me di cuenta que tenía este pensamiento dicotómico y entonces yo le pedía a la paciente que hiciera este ejercicio con algunos de sus amigos o familiares. Le dije, por favor, vas a hacer esto, lo mismo que hicimos con estos cuatro puestos, con estas cuatro palabras, quiero que lo hagas con tus familiares. A la siguiente sesión que regresó, me dijo, me respondieron esto. Y yo le pregunté, ¿alguno te respondió como tú? Y dice, no. Y le digo, ¿y qué descubriste? Que yo me estoy yendo a los opuestos. Sí. En ese momento viene lo que se conoce como el insight, en este caso la reestructuración, se nos cae el 20, la iluminación, como quieran llamarle. Ella dice, sí, es que nadie me respondió como yo. Le pregunté a un amigo blanco y me dijo oso polar. Y cuando le dije negro, noche. Y cuando le dije día, festival. O sea, de todas las personas que les preguntó sobre que le respondieran con la misma palabra, solamente ella había tenido esta relación dicotómica, opuesta. Y entonces ahí es donde yo le explico de qué se trataba su pensamiento. Y esto es importante porque es donde empiezan a cuestionarse la veracidad de este pensamiento, de esta distorsión cognitiva, y donde empiezan a poner atención. ¿Para qué? Para reestructurarla, ¿no? Y entonces ya no, tratan de ya no ser tan radicales, ¿no? Eh, por ejemplo, esta persona era de la idea que se tenía que quedar en ese empleo ahí para siempre o irse a buscar otro, ¿no? Y yo le propongo que puede quedarse ahí mientras busca otro, que no tendría que por qué renunciar si no encontraba otro empleo que le agradara, ¿no? Y que tampoco era para quedarse toda la vida, porque la persona pensaba que ya ahí iba a quedarse porque llevaba 3, 4 meses y que ahí se iba a quedar toda la vida. Le digo, no, es una cuestión temporal. Si tú me dijeras que llevas 10 años, yo te diría, eso ya no es temporal, pero llevas 4 meses y estás buscando otro empleo, ¿no? Es que no me he arriesgado, no me aviento. Bueno, yo te diría que te aventaras a buscar otro empleo y que te des el chance de mandar 10 currículums, ¿sí? Porque no a la primera te van a llamar. Y sí,
empezó a mandar sus currículum y finalmente la contrataron en otro empleo mejor pagado, mejor remunerado y muchos aspectos, ¿sí? Pero tuvo que romper, tuvo que trabajar este pensamiento dicotómico, pero lo primero es que se enteren de qué se trata el pensamiento dicotómico, cómo lo presentan en su vida, cómo les ha afectado y a partir de ahí empezar a trabajarlo, ¿sí? ¿Cómo? En el cuestión del pensamiento dicotómico, eh, cuestionando que no todo es radicalizado, que no todo o es bueno o es malo. Puede haber muchos matices, puede haber muchos intermedios, que precisamente esos intermedios son tan válidos como los extremos. No sé si me sigan. Ah, ok, Angie, Sí. bueno, sí, sí, los escucho, ¿eh? Angie, bueno, no sé si respondí tu pregunta, igual que Karen, Todo existen bien. estrategias, gracias, Dulce. Existen estrategias para superar ese tipo de pensamiento, bueno, son las que les acabo de proponer, pero todo tiene que partir, uno, de explicarle de qué consiste esta distorsión, dos, cómo se presenta, tres, cómo se presenta en su vida y cuatro, cómo la vamos a abordar. Primeramente, explicándole cómo este tipo de pensamiento la lleva o lo lleva a vivir de determinada manera y que si fuera flexible en ese pensamiento, podría tener más opciones que blanco o negro, ¿sí? No sé si tengan dudas, preguntas para ir preparando nuestro cierre. A ti, Cari, gracias. Gracias, Alexis, gracias, Liz. Bueno, vamos a detenerla ahí. Gracias, Janita. Vamos a tenerla ahí. Nos quedamos con inferencia arbitraria, pero bueno, sacar conclusiones que no están apoyadas por los hechos, incluso cuando la evidencia es contraria a la conclusión. Traducido, una suposición, ¿sí? Yo estoy suponiendo que mi pareja no me quiere o que mi pareja me engaña, aunque no tenga hechos o evidencia, y todo lo baso en mi intuición, en mis creencias, en mis pensamientos, empezamos a deducir, empezamos a suponer. Y lo peor de la suposición es que la tomo como verdad. Sí, está pasando esto. No, espérate, es que esa era tu suposición. Bueno, sí, pero yo digo que es verdad. No, espérate, no, tendríamos que tener evidencia para llegar a una conclusión, ¿sí? Saca una conclusión de sus suposiciones. Si está llegando tarde, si ya no me trae regalos, si ya no es lindo conmigo, entonces mi conclusión es que me está engañando. Espérate, te está engañando, tú ya estás dando por hecho que es infiel. Es que esa es mi suposición y de su suposición saca una conclusión. Me está engañando, ¿sí? Entonces ya la vemos con más calma, ya la estaremos viendo con mayor calma para que puedan poner otros ejemplos y ustedes puedan ahí tenerlos presente, ¿vale? Permítame cerrar la grabación.